noches. Le habla el profesor Roberto Espinosa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el capítulo de triángulos en el curso de geometría. Eh, Vamos a hablar un poco de teoría. Vamos a definir lo que es triángulos. Como lo dice, se denomina triángulo la figura geométrica determinada al unir tres puntos no polineales. Que mediante segmento de recta, el perímetro de un triángulo es la suma de la medida de sus lados. Notación, triángulo ABC. Bueno, esta es la notación, ¿no? Esto tienen que tener en cuenta. Notación. Ahí se pueden dar cuenta. Tenemos tres ángulos, tres vértices. ¿Qué dice acá? Vértices ABC, lados AB, BC, AC. Y los ángulos internos ABC, BCA y ACB, ¿no? Como los ángulos externos también que se pueden dar cuenta. Acá medida el ángulo MAT, MAT, TBC, TBC y FCA, ¿no? BCA debe ser, ¿no? FCA tendría que ser acá FCA, ahí está, debe ser acá, ¿no? FCA, este ángulo externo. Los teoremas fundamentales. Bueno, en todo triángulo se cumple que la suma de los medidos de ángulos internos suma 180, claro. Los ángulos internos siempre van a sumar 180 grados. Aquí tienen la relación, suma 180 grados. En todo triángulo se cumple que la medida de un ángulo externo es la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes al exterior. O sea, este ángulo X debe ser igual a la suma de estos dos ángulos internos. Si te das cuenta, no está al costado de este ángulo. O sea, el ángulo externo es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. O sea, X igual a más B. Y aquí tenemos que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo, uno en cada vértice, siempre es igual a 360. Claro, por ejemplo, se dan cuenta, acá los tres ángulos externos deben sumar 360 por propiedad, ¿no? Dice, en un triángulo se cumple que al mayor lado, o sea, en este caso el mayor lado es A, se le opone mayor ángulo, claro, ya menor, menor lado, en este caso sería, se le pone menor ángulo, ¿no? En este caso, alfa debe ser mayor que beta, porque se le pone mayor lado, por lo tanto, el lado A debe ser mayor que el lado B. Dice, en todo triángulo se cumple que la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos y mayor que la diferencia. Bueno, este es para la existencia de un triángulo, ¿no? Se cumple una desigualdad triangular. ¿Qué decimos? Que cualquier lado debe ser mayor que la diferencia y menor que la suma. Por ejemplo, aquí, si yo quiero hallar con respecto a C, debe ser mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma. O si yo quiero hallar A, tiene que ser mayor que la diferencia y menor que la suma de los otros dos, ¿no? Definitivamente. Dice, bueno, acá hay unas propiedades adicionales que yo lo he considerado porque nos va a ayudar a resolver más rápido algunos problemas. Por ejemplo, acá tenemos este problema cuando tú tienes dos ángulos externos y un ángulo interno no adyacente a él, la suma de los dos ángulos externos debe ser igual a 180 grados más ese ángulo interno, ¿no? Ahora tenemos el teorema de la corbatita, que dice que la suma de los dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos internos del otro triángulo, ¿no? El teorema de la corbatita. Pero alfa más beta es igual a teta más b doble, ¿no? Eh, Seguimos con la teoría. Bueno, acá tenemos un cuadrilátero cóncavo. ¿Se dan cuenta? El cuadrilátero cóncavo tiene 1, 2, 3, 4 lados, ¿no? Y también tiene 4 ángulos, obviamente. Este es 1, este es 1, 2, 3 y este sería el cuarto ángulo. Pero este ángulo, se dan cuenta, es un ángulo cóncavo. Ese ángulo es mayor que 180 y menor que 360, por eso es un cuadrilátero cóncavo. ¿Qué es el cuadrilátero cóncavo? Que
el ángulo que está afuera debe ser igual a la suma de los tres ángulos internos. O sea, también se puede decir que es el teorema, ¿no?, del boomerang, ¿no? Le llaman el teorema del boomerang, que x igual a ma de más c. Este es el método del pescadito, que dice que la suma de los dos ángulos internos debe ser igual a la suma de los dos ángulos externos. X más y es igual a b. Y del triángulo, que la suma de las 5 puntas debe sumar 180 grados. Se llama el teorema de la estrella, ¿no? Como si fueran dos triángulos, que acá una estrellita se forma. La suma de las 5 puntas debe sumar 180 grados. Propiedad. Vamos a ver más la clasificación aquí. Tenemos, por ejemplo, clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Tenemos el rectángulo, obviamente, forma un ángulo recto. Es aquel, dice, a ver, dice que el triángulo rectángulo, que llamamos aquí, dice, es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Claro, ¿cuáles son los ángulos agudos aquí? Este y este. Alfa y beta son agudos. Y como son agudos porque son menores que 90, ¿cierto? Son agudos porque son menores que 90. Acá vemos que alfa, beta son menores que 90 grados. Deben sumar 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tiene que tener un ángulo recto. Porque tú sabes, si alfa beta vale 90, más 90 y tal los 180 que debe tener un triángulo. Los triángulos oblicuángulos, vamos a poner acá, los triángulos oblicuángulos se pueden dividir en triángulo acutángulo, donde es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Bueno, o sea, sus tres ángulos menores que 90. Los tres ángulos menores que 90. Por ejemplo, el ángulo A menor que 90, el ángulo B menor que 90 y el ángulo C menor que 90. Ejemplo, si esto vale 60, esto valdrá 70, va a 130, para llegar a 180, que es lo que suma los ángulos de un triángulo, saltaría 50. O sea, este sería un triángulo acutángulo, porque sus ángulos suman 180 y son menores que 90 grados, ¿no? A ver, vamos por aquí. Triángulo obtusángulo también es un triángulo oblicuángulo. Tenemos, es aquel que tiene un ángulo obtuso. Muy bien, aquí está el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, como se pueden dar cuenta, ¿qué se da cuenta aquí? Que es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Los ángulos agudos vienen a ser estos: A y C. Por eso A y C son menores que 90 grados. Acuérdate, A y C son menores que 90. Pero el ángulo B es mayor que 90. ¿Te das cuenta? Exactamente tiene que ser mayor que 90 y menor que 180 grados. Para que el triángulo sea obtuso debe tener un ángulo donde debe ser mayor que 90 grados y menor que 180. La clasificación de los lados también se puede dar por la congruencia de sus lados. Hay tres tipos: el triángulo escaleno, isósceles y equilátero. El escaleno, bueno, es aquel que tiene sus tres lados diferentes, ¿no? Ahí lo representa con un símbolo diferente, rayita, punto, una línea más sombreada. Ahí está A diferente de B y diferente de C, ¿no? Sus tres lados son diferentes. El escaleno, se da cuenta acá, el escaleno, perdón, el isósceles, es aquel que tiene dos lados iguales. Ahí está. Por ejemplo, aquí, ¿qué te das cuenta? A este lado igual se le corresponde el mismo ángulo, aquí también el mismo ángulo. Y el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados congruentes, o sea, iguales. O sea, los tres ángulos deben ser la misma medida: 60 grados, 60 grados y 60 grados. Los tres ángulos iguales, y por correspondencia también sus tres lados iguales. A, ¿no? Ese es triángulo equilátero. Siempre diferenciar que el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales y el triángulo isósceles solamente dos lados iguales y uno es igual, ¿no? Ahí está bien claro la definición. A ver, chicos, hasta aquí hemos llegado con la teoría. Ahorita vamos a pasar con los ejercicios para poder trabajar. Bueno, acá
tenemos los ejercicios, vamos a desarrollar, tenemos el ejercicio número uno. A ver, chicos de quinto año de secundaria, del colegio Jean Piaget. Veamos a ver los ejercicios aquí de la pregunta número uno. Empecemos. ¿Qué dice la uno? Dice, 3A, 5A y 20 grados son las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Allá la medida del ángulo mayor. Bueno, tenemos, dice 3, vamos a dibujar acá, tenemos tres ángulos, obviamente va a estar en un triángulo. Eh, ¿Cuáles son sus ángulos? Venga, dice 3A, 3A, 5A. ¿No? Tenemos acá 5A. 3A, 5A y 20 grados. Allá la medida del ángulo mayor. Obviamente los tres ángulos deben sumar, como ustedes saben, 180 grados. Entonces ahí sumamos que 3A más 5A más 20 debe ser igual a 180 grados. O sea, 8A más 20 es igual a 180. 8A es igual a 160, porque esto pasa restando obviamente, y A vale 160 entre 8. Vamos a ver 180 entre 8, 20, ¿no? 20 grados, ¿no? A ver, vamos a ver de manera con procedimiento 160 y esto pasaría entre 8, ¿no? Esto pasa dividiendo, por lo tanto, por eso que A vale 20 grados. Me piden la medida del ángulo mayor, o sea, me piden 5A. Entonces, 5A va a ser igual a 5 por 20, obviamente hemos reemplazado, que es igual a 100 grados. Entonces la respuesta sería la B. A ver, pasamos a la 2, dice en un 7x y 4x son medidas de dos ángulos externos de un triángulo. A ver, vamos a dibujar esto. Ahí está mi triángulo. Dice que 7x y 2x, 7x y 4x son las medidas de los ángulos externos de un triángulo. Vamos a suponer que sea de aquí, vamos a proyectar esto y esto aquí. Este que sea 7x y este que sea 4x. Son las medidas de dos ángulos externos de un triángulo. Si 2x es la medida de un ángulo interno no adyacente a él, a los anteriores, hallar x. Ya, muy fácilmente. ¿Se acuerdan que había una propiedad de esto que lo indiqué aquí? A ver si no me equivoco, lo indiqué aquí. Que estos dos ángulos deben ser igual 180 más alto, ¿cierto? Entonces, eso de acá aplicamos esto de aquí, se pueden dar cuenta, esto de aquí, lo vamos a aplicar en el ejercicio número 2. Entonces, 7x más 4x es igual a 180 más el ángulo interno. Aquí es 11x igual a 180 más 2x. 11x, esto pasa restando, obviamente, pasa restando aquí, sería menos 2x, esto es igual a 180, 9x igual a 180, y x vale 180 entre 9, 20 grados, ¿no? Entonces, el x valdría 20 grados, la respuesta sería la C. A ver, el ejercicio 3 dice 110 y 130 grados son las medidas de los ángulos externos de un triángulo. Ya, vamos a dibujar el triángulo. Dice que 110 y 130 son las medidas de ángulos externos de un triángulo, ¿no? 110 y 130. Que sea A, este que sea B y esto que sea C. Dice que 110, vamos a que este sea, si nosotros prolongamos, esto sea 110. Si esto proyectamos, su ángulo será 130.
hallar la medida del menor ángulo interno. Dice. Por lógica, 710, ¿cuánto será este ángulo interno? Por lógica, se acaba 110 y yo sé que todo esto debe sumar 180, este debe ser 70. Y acá debe ser, si debe sumar 180 todo esto de aquí, pues un ángulo llano, este debe ser 50 entonces, para que sume 180. 70 más 50, 120. ¿Cuánto le falta para 180? 60. Porque ustedes saben que la suma de los ángulos internos debe ser 180 grados. Dice, hallar la medida del menor ángulo interno. Entonces será 50 grados, ¿no? Este es el menor ángulo interno. Si me pidieran el mayor ángulo interno, 70, y el ángulo intermedio, 60. Pero en este caso me piden el valor del menor ángulo, 50. A ver, la 4. Dice, en el interior del triángulo ABC, bueno, tenemos un triángulo ABC. Muy bien. Se ubica un punto P, dice bien claro. Vamos a poner acá, primero vamos a hacer el triángulo ABC, porque estoy viendo acá, A, B, C. Se ubica un punto P, ya, aquí tiene el punto P, tal que en la medida del ángulo PBA, o sea, aquí tenemos una rectita, PBA, sea 50 grados, dice, ¿no? PBA debe formar 50 grados. PAB debe formar 50 grados. O sea, este es PAB, 50 grados. PAB, PAB. Y en la medida del ángulo PCB, acá hay otro, acá sería PCB, debe formar 30 grados. O sea, este de acá debe ser 30 grados. PCB. PCB, 30 grados. La medida del ángulo de es X y la medida del ángulo APC, APC es 5X. Ah, ya. Entonces, ¿qué se forma aquí? El teorema del boomerang, ¿no? ¿Se acuerdan del cuadrilátero cóncavo? ¿Qué, qué decía eso? Que los tres ángulos internos de aquí deben sumar a 5x. O sea, las tres puntas 50 más x más 30. Esto de acá debe ser igual al externo 5x. O sea, a esto de acá. ¿Cierto? En este caso, diría 5x es igual a 80 más x, 50 más 30. Pasar restando sería, obviamente, 5x menos x, 4x, 80. Y aquí valdría 80 entre 4, 20 grados. Entonces ahí prácticamente este ya sería el valor de x, 20 grados, ¿no? Bueno, y justamente aquí, en el ejercicio número 5, dice sobre la prolongación del lado AC de un triángulo ABC. Vamos a dibujar el triángulo ABC, el triángulo ABC, a ver el triángulo ABC. Tenemos el triángulo ABC sobre la prolongación del lado ABC. O sea, sobre la prolongación del lado AC, dice, vamos a prolongar el lado AC, vamos a prolongar el lado AC, prolongamos, se toma el punto P, entonces acá se toma el punto P, y sobre el lado AB se toma el punto E, vamos a hacer acá, tal que PE intersecta BC, o sea, PE, en este caso PE intersecta BC, pero ¿en qué lo intersecta? En N, ¿no? Lo intersecta, bien claro dice, lo intersecta en N. Ahí entonces. Tal que la medida del ángulo NEA, ahí está el NEA, es 3 veces la medida del ángulo ENB. O sea, este es 3 veces que la medida del ángulo de acá. La medida del ángulo NEA es 3 veces la medida del ángulo ENB. Y la medida del ángulo A mide 70 grados. Y la medida del ángulo NCP, o sea, este ángulo de acá, mide 130 grados. A ver, si yo extraigo este triángulo de acá, vamos a ver, vamos a extraerlo aquí, para que se den cuenta. Más o menos tenemos esto.
Yo he extraído acá este triángulo aquí. ¿Qué se dan cuenta? Acá tienes 70, acá tienes 3x. ¿Qué ángulo? Este de acá, obviamente, el ángulo P, ¿cuánto será? Si acá tengo 70, acá tengo 70. 3x. Acá tengo este ángulo. Yo sé que un triángulo debe sumar 180. Si ya tengo 70, ¿cuánto me falta para 180? 110. Y si tengo 3x me estaría sobrando, hay que quitarle ese 3x para que se cumpla la propiedad que suman los ángulos internos 180. 3x menos 3x se cancela, 70 más 110, ahí está los 180. O sea, ese ángulo caería exactamente aquí. ¿Cierto? Vamos a ver que este ángulo valga 110 grados menos 3x. Y este por ángulo opuesto vale x. Si esto de acá yo lo saco, más o menos sería así. Voy a sacarlo para que te se den cuenta. Es un triángulo obviamente obtuso. Es un triángulo obtuso. Voy a sacarlo ahí, ahí y ahí. Más o menos ahí. ¿Cierto? Acá tienen el valor de x. Esto va a decir que vale x. ¿No? Esto vale 130 grados y esto vale 110 menos 3x, ¿no? Ah, ya, perfecto. Yo sé que la suma de estos tres ángulos me debe sumar 180, ¿no? Muy bien, entonces yo diría acá NSP, bueno, acá, ¿no? NSP, ponemos acá que x más 130 más 110 menos 3x, 180 grados, obviamente. X menos 3x menos 2x. Sin diferencia restan y el signo del mayor. ¿No? El signo del mayor. Aquí tiene 103 más 110, 240. ¿No? 240. Y esto es igual a 180. Este 2 hay que pasar restando, de restando pasa sumando, con signo cambiado aquí. Y acá sería 240 menos 180, pasa con signo cambiado. Entonces sería igual a 60, 2x y x vale 60 entre 2. ¿Cuánto sería eso? X vale 30 grados. Muy bien. Pero a mí me piden a mí el ángulo P, ¿eh? Me piden hallar a mí el ángulo P. El ángulo P que viene a ser igual acá. Esto de acá. ¿Cierto? Es 110 grados menos 3x. Pero yo sé que x ya lo hallé, x vale 30. Sería 3 por 30, no, 90. Y 110 menos 90, 20. Entonces la respuesta ahí sería la B, ¿no? A ver, continuamos. Tenemos la 5. Vamos a pasar aquí la 6. Porque tenemos la 6. Por ejemplo, tenemos un normal, un triángulo. Dos triángulos a ver que se cruzan. Yo sé que aquí, a ver, que en este triángulo de acá, alfa más x más 90 debe ser igual a 180. Porque es un triángulo rectángulo. ¿Qué digo? Alfa más x más 90 igual a 180. Muy bien. O sea, alfa más x vale, esto para estar restando, sería 180 menos 90. Alfa más x vale 90 grados. Muy bien. Ahora, fíjense en el triángulo de aquí. Fíjense en el triángulo de aquí. En el triángulo de acá. Yo sé que aquí, en el triángulo, que estoy achurando con rojo, este ángulo es el externo. Este externo debe ser igual a la suma de estos dos internos, por ángulo externo. Te digo, por ángulo externo yo sé que 118 es la suma de los dos internos no adyacentes a él. O sea, 3 alfa, porque 2 alfa más alfa, 3 alfa, más 46.
pasa restando, obviamente 118 menos 46 igual a 3 alfa, 272 3 alfa, y alfa vale 24 grados, ¿no? Porque pasa dividiendo 72 entre 3, pasa dividiendo, y alfa valdría 24 grados. Pero a mí me piden alfa, me están pidiendo x. Entonces acá lo reemplazamos. Alfa vale 24, ya sé, más x vale 90. Entonces x vale 90 menos 24, porque pasa restando, obviamente, el de aquí, sería 66 grados. Entonces ahí la respuesta sería la B de bueno, ¿no? A ver, veamos el ejercicio número 7 ahora. A ver. 7. Acá tiene un caso típico del boomerang. 124 grados, 38, 32. ¿Cuánto valdrá este angulito? Yo les digo, valdrá 180 menos x. ¿Pero por qué? Porque yo sé que todo esto, como es un ángulo llano, debe sumar 180. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué digo aquí? Yo digo lo siguiente, ¿no? Yo digo lo siguiente. Digo que la suma de las tres puntas de acá debe sumar 124. Entonces, ¿qué digo? 38 grados más 180 menos x grados más 32 debe ser igual a 124 grados, ¿no? Si yo sumo estos dos, a ver cuándo será. 0 más 18 más 3, 218 menos x más 32 igual a 124. Si sumo estos dos, 250 menos x igual a 124. Este menos x pasa con más x en otro miembro, y esto valdría 250 menos 124. Operamos 126, ¿no? Entonces equivale a 126 grados. La respuesta sería la D. Veamos, chicos. Faltan 3 ejercicios. La 8. Me piden hallar x. Igual, acá tenemos un ángulo recto. Acá tenemos un ángulo recto. Varios ángulos agudos, ¿cierto? Varios ángulos agudos. Eh, ¿Qué podemos hacer aquí? Yo sé que este ángulo debe ser recto. ¿Está bien? Este ángulo debe ser recto. Estoy dibujándolo ahí, tiene que ser recto. Si te das cuenta, si acá vale 26, acá debe ser lo que falta para llegar a 90. Sería 4, 30, 64 grados. Esto debe ser 64 grados porque 64 más 26 me dé 90. Muy bien. Ahora, ¿qué digo? En este triángulo de aquí, en este triángulo de acá, la suma de los tres ángulos me debe dar 180 por ángulo interno, ¿no? O sea, 64 más 3, 2 y alfa, o sea, más esto de ahí debe darme 180. Definitivamente. Entonces ahí prácticamente estoy empleando. Entonces, sería 64 más 6 alfa igual a 180 grados. 6 alfa vale 180 menos 64, porque pasa restando, obviamente, pasa restando aquí, sería menos 64. 6 alfa sería 116, ¿no? Alfa valdría 17. Perdón, alfa valdría, a ver, vamos a ver ahí, a ver, 116 sextos, ¿no? A ver si estoy poniendo ahí, a ver, chicos. Está bien, 116 sextos, a ver, hay que sacarle mitad, mitad, ¿cómo sería? 58 y mitad 3, ¿cierto? Me piden a mí el valor de x. Ya, muy bien. ¿Qué decimos acá? Si yo tengo acá en este triángulo de acá, que estoy achurando, yo sé que
Y yo sé que x más 3 alfa debe ser igual a 90 por ángulo externo, ¿no? X más 3 alfa debe ser igual a 90. O 90 más 90, 180. Pero yo sé que alfa vale 58 tercios, ¿cierto? Cancelamos los 3, x más 58, 90. Y esto pasa restando el 58. Y por lo tanto será 32 grados, ¿no? Ese es el valor que me pide, el valor la C. Entonces sería la de ahí. Entonces acá continuamos con el 9. Dice aquí, ¿no? Bueno, acá te pueden dar cuenta. Bueno, vamos a hacerlo por separado para que ustedes puedan ver aquí el problema. Por ejemplo, aquí, si nosotros sacamos este ejercicio de aquí, este pedacito, a ver, sacamos este pedacito, a ver, y vamos a sacar este de acá, forma independiente para que se den cuenta. A ver, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría acá? Acá se cumple por ángulo externo que 2 alfa viene a ser igual a más b, ¿cierto? Y aquí se cumple por ángulo externo, que debe ser la suma de los dos internos, que 2 beta debe ser igual a C más D. Muy bien, eso lo ponemos uno debajo del otro para que forme un sistema de ecuaciones. Ahora nosotros lo sumamos miembro a miembro. Vamos a sumarlo esto miembro a miembro. Ahí está. ¿Qué digo entonces? Entonces digo ahí que 2 alfa más 2 beta es igual a más D más C más D. ¿Cuánto vale la C más D? Bueno, acá me dan un dato que vale 232. ¿Está bien? Por lo tanto, si sacamos mitad a todos, alfa más beta vale 136. Ahora, aquí, ¿qué se dan cuenta? El teorema del... Ah, aquí hay un teoremita, no sé si ustedes se acuerdan, el pescadito. No sé si le mencioné, que yo tengo así, un pescadito ahí. No, más bien parece un avioncito, ¿no? Que estos dos ángulos internos, ¿no? Opuestos, obviamente debe ser igual a la suma de estos de acá. O sea, si yo tengo A más B, debe ser igual a C más D, ¿no? Eso de ahí deberíamos que emplear. Yo sé que este sería este de acá, este y acá. Entonces, ¿qué digo? Ah, ya, pero fácil. Entonces digo, alfa más beta es igual a X más Y. Pero yo tengo alfa más beta. ¿Cuánto es? 136. Entonces habrá que reemplazarlo, pues, ¿no? Aquí, ¿no? Alfa más beta vale 136. Entonces me piden justamente eso. Me están pidiendo X más Y. Entonces sería 136 grados. La respuesta sería la A. A ver, la 10. Tienes alfa más beta más gamma más este símbolo de acá. Estos cuatro ángulos me piden la suma de estos cuatro ángulos. Ya, muy bien. Pero yo sé que, a ver, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿qué son? Los tres son externos, ¿no? Ahí pues entonces que los tres deben sumar exactamente 180. O sea, eso pasa restando. No, perdón, acá debe sumar, me estoy confundiendo, como son externos debe sumar 360. Aquí, a ver, aquí es 360. Recuerden que los tres ángulos externos de un triángulo suman 360. Entonces sería 360 menos 110, ¿no? Eso va a estar restando. Entonces, la suma de todos los ángulos valdría 250. ¿Está bien?
Ahora, acá por lógica será ¿cuánto? 70 grados. ¿Por qué, profe? Porque esto debe sumar 180 grados. Ahora yo digo, ¿no? Y de acuerdo a la propiedad de aquí, voy a sacar este triángulo. Acá tengo el valor de, bueno, vamos a sacarlo. Acá vale alfa, acá vale beta y acá vale 70. ¿Recuerdan la propiedad? Bueno, al comienzo que estábamos, este de acá. Los ángulos externos igual a 180 más el ángulo interno que no adyacente a él, ¿no? Entonces, eh, tendríamos acá que alfa más beta es igual a 180 más 70, ¿no? ¿No? O sea, alfa beta vale 250. Pero a mí me piden alfa más beta más gamma más este ángulo de acá. Entonces me piden los cuatro ángulos. Lo voy a poner acá alfa más beta, que es 250. Y lo ponemos acá en forma de suma. Entonces la suma de estos cuatro ángulos, justo lo que me piden ahí, la suma de los cuatro ángulos, ¿cuánto debe sumar ahí? La suma de esos cuatro ángulos debe sumar 500. ¿Está bien? Entonces la respuesta sería la E. ¿Está bien, chicos? Sería la respuesta de la pregunta número 10, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí hemos terminado con los ejercicios para quinto año de secundaria del tema de geometría. Eh, Ahora vamos a pasar a lo que es la tareita, que la voy a dejar que se estudia aquí. Eh, Ustedes van a tener que resolver las 10 preguntitas de nivel 1 nivel 2, ¿no? Son 10 preguntas, ¿no? De nivel 1 nivel 2. Ahorita en la página 3 que le voy a enviar, ¿ya? Esas son las 10 preguntas de la tareita. Estas 10 preguntas de la tareita lo tienen que saber ustedes. ¿Está bien, chicos? Bueno, chicos, aquí quedamos. Hasta luego.